Saludo a los hermanos que nos ven también a través de nuestro canal y que quieren participar en esta charla espiritual. Vamos entonces a iniciar con nuestro momento de oración para disponernos, como nos enseña San Ignacio, en cada ejercicio espiritual, para disponernos con la mente y el corazón en lo que vamos a realizar. Por eso nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te pedimos que infundas esta misma luz en nuestros corazones, a fin de que, guiados por ella, progresemos en la santidad y en el cumplimiento de tus santos preceptos. Hoy queremos dirigirte una alabanza en oración que brota con uno de los textos que vamos a meditar, el Salmo 71. A ti, Señor, me acojo, nunca quede defraudado. Por tu justicia líbrame y rescátame. Tiende tu oído hacia mí y sálvame. Sé mi roca de refugio, siempre accesible, la que prometiste para liberarme, pues mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y opresor. Tú eres mi esperanza, Señor mío, y mi confianza, Señor, desde mi juventud. Desde el seno materno me apoyaba en ti, desde las entrañas de mi madre me sostenías. A ti la alabanza continua. Eres un prodigio para muchos, pues tú eres mi refugio fortificado. Llena está mi boca de tu alabanza, de tu elogio todo el día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es un gusto entonces poder compartir con ustedes este sencillo encuentro espiritual cuando nos encontramos hace un par de semanas tal vez, y hablábamos del tema. Inmediatamente a mí se me ocurrió cuál era el tema y les voy a decir por qué. Tengo 3 motivos. El primer motivo es que cuando era seminarista, la primera charla que dirigí a religiosas fue basada en este documento del Papa Benedicto. En esperanza fuimos salvados, spe salvi. Entonces, es uno de los motivos, porque recordé la primera vez que orienté charla en un monasterio de religiosas. El segundo motivo ya es un poco más pastoral, y es que escuchando a religiosas de varias partes del mundo, de varias congregaciones, muchas que me escriben por mis correos, encuentro que lo que más nos falta hoy día es la esperanza en la vida consagrada. Por lo que he escuchado, por diferentes situaciones y problemáticas que se viven en muchas comunidades, en muchas familias y en muchos lugares. Y el tercer motivo es un motivo más espiritual. Y el motivo es que a nosotros los católicos de este tiempo, el mundo nos tiene con la mente y el corazón tan embotados en cosas conflictivas que caemos en el error de perder la esperanza, porque nos fijamos más en los puntos difíciles o negativos de la sociedad contemporánea que en lo verdaderamente esencial. Y es lo que vamos a abordar a partir de la Sagrada Escritura. Entonces, con este motivo quiero que hablemos de la esperanza en la vida consagrada, especialmente desde una perspectiva en la 8ª etapa del desarrollo psicoevolutivo, según el doctor Erickson, que es la etapa que llamamos integridad-desesperación,
que comienza a los 60 años hasta el final de la vida. Entonces hablaremos y conversaremos de estas cosas con la ayuda del Señor. Quiero que demos entonces una primera mirada, y la primera mirada es al tema contrario a la esperanza, la desesperación. Y para ello le vamos a preguntar a nuestro Señor en otra partecita del Salmo 71-70. He leído en la oración los primeros 2 párrafos hasta el verso 8, pero propiamente en la charla hablaremos de otra parte, el versículo 9, 10, 11, 17, 18 y 19 de este Salmo. Me gustan mucho los textos del Antiguo Testamento cuando se trata de esperanza, porque en los textos del Antiguo Testamento tenemos todas las promesas que Dios le dirigió a Israel. Pero a veces nos sentimos como Abraham. Ustedes cuando han meditado el texto de Abraham, ¿no les ha pasado que Dios como que jugaba con Abraham? Porque le decía, bueno, tendrás una descendencia muy numerosa, como las estrellas del cielo. Y Abraham se consolaba. Pero pasaba un tiempo y nada, no llegaba esa descendencia, pasaban años y no llegaba. Y entonces Abraham se deprimía. Cuando estaba mal, otra vez el Señor se lo llevaba. Ven, no te pongas triste, tendrás una descendencia tan numerosa como la arena de las playas. Entonces él volvía y se consolaba. Pero al final, un hijo es el que nos cuenta la Escritura. Culturalmente seguramente había otras situaciones, pero el heredero fue finalmente uno. ¿Qué se imaginaba Abraham al comienzo de la promesa? ¿Y qué sucedió después? Es justamente lo que vamos a ver. Porque tal vez lo que nos prometieron al comienzo de la consagración fue una cosa, o mejor, la interpretamos de una manera, pero ahora tal vez hay otra perspectiva, tal vez hay otra mirada. Nos va a pasar como a Jeremías, que le dijo al Señor, me sedujiste y me dejé seducir, aunque hay otra palabrita que traduce mejor, me engañaste, Señor, y yo me dejé engañar de ti. Tú me prometiste una cosa y resultaste con otra. Pero el Señor también dice, no, un momento, porque yo he cumplido lo que les he prometido. ¿Le cumplió a Abraham? Sí. ¿Tiene su descendencia tan numerosa como las estrellas o como la arena de las playas marinas? Le cumplió, pero no como él se imaginaba. Y entonces la pregunta inicial para ustedes que cada una tiene que tratar de responderse es, ¿lo que yo me imaginaba que iba a ser la vida consagrada hace cuánto tiempo es lo mismo que encuentro hoy? Y esa es la primera pregunta. Si ustedes esa pregunta la responden bien, se darán cuenta del tipo y de la calidad de esperanza que hoy por hoy están manejando. Y cuando hablen con sus cohermanas, podrán preguntarles lo mismo. Lo que tú vives en tu consagración hoy es lo mismo que te imaginabas el día de tu primera profesión. Y entonces veremos cómo está la calidad de esa esperanza. Entonces, con ayuda del Salmo 71-70, hablaremos de la desesperación. Dice el versículo 9, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones cuando decaen mis fuerzas, porque mis enemigos hablan de mí, quienes me espían dictaminan, Dios lo ha abandonado, persíganlo, aprésenlo, que no hay quien lo libre. Miren cómo el salmista de este texto está en la tercera edad que llamamos, en esa etapa de la vida donde ya empezó a depender de otras personas, pero también en la etapa donde sentía temor ante la pérdida de sus fuerzas, de la lucidez y la rapidez de su mente. El salmista se angustia y por eso, después de la alabanza que leíamos ahora en la oración, viene esta parte. ¿De dónde viene, pues, la desesperación en la vejez? Si vamos a juntar la parte espiritual con la parte psicológica, vamos a encontrar aquí estos detalles. En el verso 9 nos hablan de rechazo y abandono. El ser humano
ha sido hecho para ser sociable, para socializar, para ser incluido. Tanto así que una necesidad básica en la conducta humana es la necesidad de afiliación. Y la vemos en los niños más pequeños que surgen cada día con sus ideas, palabras y conducta, todo en pro de lograr afiliación con sus semejantes. Todo lo que hacen los niños del colegio, los más pequeños, lo hacen siempre mirando a la posibilidad de encajar con otros. Y este instinto humano de afiliación no se pierde con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo todavía sigue allí esa misma necesidad de ser tenidos en cuenta, de encajar en algún grupo y de aprender a ser con. Ese es el misterio del ser humano, porque a veces nos amargamos tanto nosotros los que nos hemos consagrado a Dios, porque no somos con, sino que somos para nosotros mismos. Es decir, porque buscamos el ideal de nuestro ser en referencias autoproclamadas o en autorreferencias, si lo prefieren para simplificar. Buscamos el ser de nuestra consagración, de nuestra vida religiosa, pero en las referencias propias de lo que imaginamos en el momento en que aceptamos el llamado o en el momento de la primera profesión o de la segunda o de la perpetua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no aprendimos a ser con. Si ustedes se leyeron este documento, este sí es del año pasado, si no estoy mal, Para vino nuevo, odres nuevos, sobre la vida religiosa, pues encontrarán ahí dos detalles. Uno, que se refiere mucho a la convivencia. Y dos, que están descartando, bueno, con el respeto de las autoridades eclesiásticas del Vaticano, pero creo que descartaron algunos momentos de la vida religiosa, como por ejemplo la tercera edad. No va dirigido, tal vez, en este sentido, el documento, tal vez busca otras cosas, pero faltó incluir ese ser con desde diferentes etapas de la vida religiosa. ¿De dónde viene entonces esa amargura, a veces esa tristeza o esa desesperación? Cuando durante nuestro recorrido religioso somos para nosotros mismos. Cuando el sacerdote actúa tanto, pero mirando solo su propio orgullo o beneficio o criterios. Cuando su único punto de referencia es su propia decisión. Cuando la religiosa pasó por diferentes servicios, momentos, etapas, lugares, pero también solamente mirando hacia sí misma, es decir, ser individualmente, llega pronto la amargura, porque cuando perdemos ciertas cosas de la vida y empezamos a depender más de los demás, ahí la vida se torna demasiado amarga. Y esto no nos pasa solo a los consagrados, esto le pasa a cualquiera de nuestros fieles, a cualquier ser humano. ¿Dónde está entonces el punto de equilibrio? Cuando aprendemos a ser con, y si le ponemos otra preposición, ser para, que es el misterio de la vida de Cristo. Y vemos ahí ya tres niveles. El primer nivel es el nivel del egoísmo. Es el nivel en donde el propio yo ocupa el centro de todo. Y por eso se corresponde a las primeras etapas de la vida. El propio yo es el criterio por el cual yo estoy juzgando mi entorno. Pero tal vez hay una segunda época de la conciencia y del espíritu, cuando el propio yo entra a un equilibrio, a un ser con los demás. Y entiendo que de igual manera como yo tengo necesidades, debo procurar ayudar al otro en sus necesidades. Ser con. Ahí comenzamos a funcionar muy bien como consagrados. Pero hay un tercer nivel que entendemos solo después de grandes pruebas, de grandes dificultades, o cuando ya la sabiduría de los años ocupa nuestro corazón, y es el ser para, que es el ideal de consagración al que nos ha llamado Cristo el Señor. Ser para, cuya imagen perfecta tenemos en la cruz.
Por eso, mis queridísimas hermanas, el primer punto para evitar la desesperación que psicológicamente llega, científicamente llega después de los 60 años de vida, es mirar cómo he pasado del ser para mí, del ser con los demás, al ser para los demás. Y entonces ahí entendemos que la propia existencia es un don independientemente de las obras. Cuando nos quedamos con el ser individual, dependemos de las obras. Construí una parroquia, fundé un colegio, fundé una misión, llevé adelante una casa de formación. Ser individual. ¿Cuántas veces yo no me puedo incluir porque estoy algunas décadas por debajo de ustedes? Pero ¿cuántas veces ustedes habrán pensado de esa manera a lo largo de tantos años? ¿Cuánto he logrado, Dios mío? ¿Cuántas cosas he alcanzado? ¿Cuántas obras he logrado estabilizar y construir? Y eso lo pensamos mucho. ¿Cuántas veces y por cuántos años eso ocupa nuestro joven corazón? Yo todavía estoy en esa etapa y aunque hablo de esto me cuesta trabajo distinguir esa etapa del ideal al que me está llamando Cristo. Pero muchas veces miramos a esas obras. Cuando nos quedamos en esa etapa, llegamos después de 40 años de vida religiosa o 30 a decir, no valoraron mi esfuerzo, me enviaron a desgastarme en mi salud, en tantas cosas, me alejaron de todo lo que yo era y lo que yo conocía, me entregué, pero no valoraron mi esfuerzo. Si eso sucede, quedaremos en la desesperación. A los hermanos que no son consagrados esto les llega también. Cuando han trabajado tanto por una familia, tienen sus hijos y nietos, y luego estos se van a hacer su vida. Y de repente se preguntan, pero tanto que hice por ellos y no he recibido en retribución prácticamente nada. Ese es el comienzo de la desesperación a nivel psicológico. Y tenemos una cantidad grande de hermanos, hermanas, sacerdotes, seguramente obispos también, en una crisis por ese motivo. Porque llega en algún momento el ataque del propio yo, el ser individual, a mirar cómo me he desgastado, pero no tengo nada a cambio. Si vivimos en la segunda etapa, el ser con, entonces cambia el asunto. Porque si yo aprendí a ser con los demás, sé que tanto otros como yo nos hemos desgastado. Entonces entiendo que mi desgaste, mi cansancio, mi enfermedad es también la de tantos otros que han trabajado en esta obra de relevancia mundial, local o como sea que ocurra en cada caso. Pero entiendo que otros también han sufrido y en ese ser con entro en una asociación especial. Ustedes seguramente han visto quién es la rectora del colegio. Seguramente han visto a los niños, a los chicos, cuando se afilian. Ellos pasan del ser individual, cuando están en sus primeras etapas de la vida, aproximadamente hasta los 7 años, grado segundo más o menos, miran solo su propio yo y lo demás no importa. Pero luego pasan al ser con, y ese ser con va a durar hasta después de graduados. Y en el ser con, lo que más les interesa es encajar y estar bien en su grupo. Por eso vemos que hacen pequeños grupos a veces para hacer el mal. No importa lo que hagan, con tal de que los que se han asociado permanezcan juntos. Y ese es el ser con. ¿Será que eso ha pasado alguna vez en alguna comunidad religiosa? Yo siempre me he preguntado si alguna vez algunas hermanas, dejándose llevar por el ser con, han hecho un motín en alguna casa religiosa del mundo y se han rebelado y han dicho a sus superioras, o también pues en la rama masculina, basta, aquí las cosas son como son y siempre han sido así y tú no vas a venir a cambiar nada de nada. Yo no sé si ha sucedido, no sé, pero en este documento dice que sí ha sucedido.
Y esto lo escribieron allá en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Yo no lo sé, pero aquí dice que sí ha sucedido, que en muchos lugares ese ser con se vuelve una afiliación para el mal. Y tiene un detalle, según el Papa Francisco, que también es religioso. ¿Y cuál es el detalle para saber si todavía viven en esa segunda perspectiva y no han pasado a la tercera? El hecho de decir esa frase que les mencioné, es que siempre se ha hecho así. Porque cuando hay resistencia y miedo al cambio, de alguna manera estamos cómodos en el ser con. Hay convivencia, pero es una convivencia frágil. ¿Cuándo pasamos al ser para? No sé, eso es diferente en cada caso. Algunas en su primer año de vida religiosa, otras a los 10, otras a los 20, algunas quizá nunca. Lo mismo en nuestro caso, cuando un sacerdote aprende a ser para. No sé, tal vez después de los 50 años de vida sacerdotal, no sé, se nos dificulta bastante. Pero el punto es, ¿puedo entrar en desesperación? ¿Puedo entrar en depresión? ¿Puedo entrar en una situación mental y emocional que llegue a ser tan frustrante para mí que la vida religiosa se vuelva una amargura y un peso? Claro que sí. No sé, les dejo también la inquietud. ¿Cuántas personas han visto pasar con este mismo hábito religioso y hoy por hoy no? Desdecir de su consagración o profesión perpetua. ¿Cuántas han dicho ya no más? Y se ha vuelto la vida religiosa un peso absoluto. Cantidades impresionantes. Pero ustedes han perseverado. Y eso es lo que queremos hoy valorar ante el Señor. Que si han perseverado, pues el Señor es el que las ha sostenido. Y Él las quiere cuidar para que de ninguna manera esa desesperación que viene naturalmente con unas etapas de la vida afecte su consagración y su entrega. Por eso hablamos allí en el versículo 9, no me rechaces ahora en la vejez. ¿Cuál es el miedo? El rechazo. Dice, no me abandones cuando decaen mis fuerzas. ¿Cuál es allí el miedo? El abandono. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de un rechazo y de un abandono? Peor aún, ¿cuántas veces nos han rechazado y nos han abandonado? Tal vez en la vida religiosa esto no es tan común, porque finalmente son comunidad, son congregación. Pero por mi parte en el clero diocesano es muy frecuente y es muy común una persona, un sacerdote que ha entregado su vida y luego llega a la vejez y simplemente es abandonado y olvidado sin haberse muerto. Es doloroso. Tratamos de que no ocurra, pero ocurre. En la vida religiosa seguramente ocurre menos, pero también hay que tener cuidado con este asunto, porque aunque estemos acompañados, a veces sufrimos de esa misma soledad. En el documento del vino nuevo y los odres nuevos hay un punto muy pequeñito, ojalá que después lo desglosen con otro documento, hablando de esto. Cuando están rodeados de muchos, pero continúan sintiéndose solos, en un abandono y en un rechazo. Y estas cosas generan resentimiento, un resentimiento que luego genera unos actos contrarios a la misma consagración. Ese es el riesgo, ese es el peligro. El versículo 10 dice, es lo que nos habla, primero rechazo, segundo abandono y tercero relaciones interpersonales. Ahí está en el versículo 10. Porque mis enemigos hablan de mí, quienes me espían dictaminan, Dios lo ha abandonado, persíganlo, aprésenlo, que no hay quien lo libre. Entonces, ahí está la situación. Lo tercero es cuando fallan las relaciones interpersonales. Miedo al rechazo, al abandono
y a los daños en las relaciones interpersonales. Si todo esto confluye y se dan todos estos síntomas, entonces estamos en grave peligro, porque estaremos entrando a una desesperación en la vida religiosa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer nuestras hermanas que han pasado ya por tantos servicios? Ahora, justamente, ¿cómo enfrentar esta realidad? Bueno, el detalle está en vivir ese ser para en verdadera clave cristiana, es decir, la clave de la cruz. Cuando identificamos la cruz y la amamos, la vida siempre es feliz. Y entonces tengo que preguntarles lo que me preguntaba a mí un formador del seminario cada que me lo encontraba. ¿Ya sabe cuál es su cruz? Me lo preguntaba siempre. No quisiera encontrármelo yo ahora para que no me haga la pregunta, porque es una respuesta un poco problemática. Pero, ¿cuál es la cruz? Todos llevamos alguna cruz. Pero si yo veo que mi cruz va dando fruto, entonces definitivamente estoy en el ser para. ¿Cómo podemos ser para los demás en las diferentes etapas de la vida consagrada? Nuestras hermanas que tienen su servicio activo y sus responsabilidades más fuertes están llevando el peso de la misma responsabilidad y el peso de sacar adelante la congregación, las obras de la congregación para pues lograr los objetivos del fundador, pero sobre todo los objetivos de Cristo. Y ese peso es la misma cruz. Y es una cruz que requiere necesariamente apoyarse en alguien. Y nuestras hermanas que no tienen esas responsabilidades ya de administración o de estas cosas, de alguna manera entonces también están llevando el peso de la cruz, pero es otra cruz diferente. La enfermedad, los años, el paso del tiempo y tantas cosas que ocurren en el corazón, porque de alguna manera se ralentiza lo que vamos viviendo y el mundo ya no es el mismo. Y luego sentimos lo que nos va a mostrar aquí adelante el Salmo, que ya no somos capaces de responderle a esta época y que nos quedamos como perdidos. La segunda parte, versículos 17 al 19 dice: Me instruiste, Dios mío, desde mi juventud, y hasta hoy he anunciado tus maravillas. Este punto me gusta mucho, porque es el punto para poder salir de la desesperación. Primero hay que reconocer que el Señor desde la juventud nos ha venido enseñando, nos instruye, nos guía, nos capacita. Desde mi juventud me instruiste. Es como quererle decir, tú me elegiste, tú me consagraste y me has venido acompañando en cada momento. Tal vez hemos tenido crisis y problemas, pero el Señor nos ha sacado de cada una de ellas. Me instruiste desde mi juventud. Piensen ustedes cuántas cosas les ha enseñado el Señor en el trayecto de la vida consagrada. Cuántas cosas les ha enseñado Dios. De cuántas maneras han aprendido. Cuántas cosas por su medio se lograron en la congregación, en las comunidades. Entonces deberían regocijarse por ello, porque el Señor a través de ustedes ha puesto esa enseñanza especial. Una enseñanza que va para las siguientes generaciones, que es el legado de lo que vamos a hablar también aquí en el versículo que sigue. Desde mi juventud, lo que significa que el Señor ha pensado en ustedes todos los días de la vida. Desde mi juventud también significa que el Señor les ha llamado con una llamada muy especial, particular y predilecta. Por eso no quiso permitir que de ninguna manera cambiaran tantas cosas en su corazón. Tomó esos corazones en el momento en que los tenía que tomar, porque si alguno de nosotros hubiese tomado un camino diferente, tal vez el mundo hubiese enredado las emociones y los pensamientos, pero el Señor tomó sus corazones en el momento en que debía ser.
¿Cuántos años tiene cada una de vida religiosa? Quiero que me contesten esa pregunta. Yo tengo 70. 70 años de vida religiosa. 72. 72. 59. 59. 70. 30 y pico. 30 y pico. 45. 30. Estamos hablando entonces aquí con personas que ya superaron, ya pasaron la meta. Ustedes ya pasaron la meta en este ejercicio de la vida consagrada y siguieron dándole vueltas al estadio. Ustedes ya cumplieron con lo que el Señor les, porque han cumplido ya un tiempo de servicio, de lugares, de misiones, de un montón de cosas. En cuanto al Señor, esa meta está cumplida y esos logros están cumplidos. Ya les habían dicho que ustedes cumplieron esa meta. En la policía son 20 años de servicio, lo mismo en la vida militar. Entre nosotros hay como más o menos una edad de retiro, pero lo oficial son como 20 años de servicio cuando uno se entrega y es trasladado a todas partes. Y eso es lo bonito de la vida consagrada. Terminamos de darle la vuelta al estadio, pero seguimos dando otras cuantas vueltas más. ¿Por qué? Y ahí está lo más hermoso. Por amor al Señor. Por decisión de la misma vocación. Y por eso hemos perseverado. Entonces, ese es el legado. Cuando dice me instruiste desde mi juventud es que en cada uno de esos 30, 40, 50, 70 y tantos años de vida religiosa, el Señor estuvo ahí cada uno de esos días. Por eso miren lo que dice el salmista en el verso 18. Ahora, en la vejez y en las canas, no me abandones, Dios, hasta que anuncie tu poder a la asamblea. O sea, ya cumplí, pero no me abandones hasta que yo termine de anunciar lo que tengo que anunciar. Porque el testimonio de los tantos años de vida consagrada es el testimonio de la fidelidad. Entonces, en la vejez y en las canas, no me abandones, Señor, hasta que yo proclame tu alabanza en la gran asamblea. Es decir, hasta que yo acabe de transmitir este legado espiritual. Hablaba con un sacerdote ayer, con un hermano sacerdote joven, y nos sentamos a hablar de la vida ministerial, y entonces él me decía, bueno, ha habido mucho trabajo, sí. Todos el clero estamos un poco sobrecargados porque hay menos sacerdotes, pero hay más trabajo. Y él me decía, yo miro mi propia vida y yo qué hice o qué he hecho hasta el momento. Yo pensaba dentro de mí porque estaba pensando en esta charla y yo dije, bueno, esta pregunta es una pregunta por un dolor del corazón o esta pregunta es por una situación que está viviendo. Preguntas existenciales o es una pregunta todavía desde el ser individual, desde el ser para mí, no del ser con o del ser para. Tal vez un poco de todo, pero es una pregunta válida en todos los momentos. ¿Qué es lo que yo he hecho con mi vida consagrada? ¿Dónde está el fruto? ¿O cuál es el fruto más puntual o palpable de mi vida consagrada? Y me dije, bueno, esto es una pregunta válida para hacérsela también a las hermanas. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido ese fruto de tantos años de consagración? ¿Será que los pasamos de un servicio al otro de manera abnegada? Soñamos con hacer grandes cosas, pero finalmente solo terminábamos haciendo las más pequeñas. Soñábamos con impactar tantas vidas, pero a lo mejor no se dieron las cosas como pensábamos. Bueno, es una pregunta que hay que hacerse para no caer en la desesperación. Pero miren que ahí en el Salmo está también la respuesta. Dice, hasta que anuncie tu poder a la asamblea. ¿Y esto cómo se hace? Es el testimonio de no bajarse de la cruz, como Jesús.
seguir en la cruz y seguir cumpliendo cada día lo que debemos cumplir. Esa es la misión. Tal vez recuerden ustedes una historia de Santa Teresa de Jesús, que en algún momento se sintió tan indigna del Señor, tan incapaz de cumplir con su misión, y ella empezó a apartarse de todo, a apartarse incluso hasta de la Santa Comunión, porque ella decía, no, yo no estoy haciendo las cosas como son. Y entonces el Señor le responde con una visión de la cruz, diciéndole, este es tu destino, no rechaces tu destino, no te bajes de la cruz. Y hay otra santa que también había dejado de comulgar por miedo a estar fallándole al Señor, y ya es algo un poco más milagroso. Ella tuvo la visión del ángel que le llevó la comunión hasta el puesto, y ella entendió que era su escrúpulo. Entonces, el testimonio no lo podemos nosotros de ninguna manera infravalorar. El hecho de ser fieles cada día a nuestras obligaciones ya es un testimonio en un mundo que no conoce de disciplina, en un mundo que no conoce del honor y que no tiene respeto por la palabra. Cuando nosotros cumplimos lo que prometimos, Dios lo ve y los demás se dan cuenta. Dice la parte final, tu justicia, oh Dios, llega hasta el cielo porque has hecho cosas grandes. ¿Quién como tú? Tu justicia llega hasta el cielo. Miren que esta persona, después de que lo ha vivido todo, termina reconociendo la justicia, es decir, la santidad de Dios. Otro punto clave para salir de la desesperación. Hace un momento les hice la pregunta sobre el fruto. ¿Cuál es el fruto de mi vida consagrada? ¿Alguna quisiera más o menos contar qué se imagina por ese fruto? Más o menos. No cuál ha sido el fruto de su vida consagrada, porque creo que eso no sé si tendrá respuesta algún día, por lo menos de parte individual. Los demás podrán verlo. Pero, ¿cuál se imaginan que pueda ser el fruto del que estamos hablando, de la vida, de la fidelidad a la vida consagrada? Fundar un colegio, una nueva congregación como Santa Teresa de Calcuta, que estaba en una comunidad, pero fundó otra. Hay muchas, la misma Teresa de Jesús. ¿Cuál será ese fruto? El fruto que yo veo que realmente como que estoy dando, aunque no hago la religiosa, es la perseverancia, porque pues, he estado ahí, y en esa perseverancia siento que el Señor me sigue dando luces y me sigue llamando, entonces yo digo que ese es el fruto más especial que siento yo en mi vida. Muchas gracias. El fruto de la perseverancia. Perseverar. Bueno, podríamos hablar muchas cosas sobre los frutos, pero miren lo que dice el versículo 19. Tu justicia, oh Dios, llega hasta el cielo porque has hecho cosas grandes. Y le estaba pidiendo el salmista, ahora en la vejez y en las canas, no me abandones, permíteme que yo anuncie tu poder a la gran asamblea. Y hemos dicho que ese anuncio es un testimonio. Un testimonio. El Papa Benedicto en este documento lo dice por acá al final, lo dice de alguna manera. Miren, lo que podemos hacer con nuestra vida cristiana, los que son casados, los sacerdotes, las religiosas, los solteros, cada uno en su vida cristiana, es un solo fruto el que nos está pidiendo el Señor. Pueden ser muchas cosas concretas, pero la pregunta que les hice ahora, se las vuelvo a hacer con una parte de la respuesta. Porque al principio uno se pregunta, ¿qué fruto he dado en mi vida? El sacerdote con el que hablaba ayer se hacía esa pregunta. ¿Cuál fruto he dado yo en el tiempo que llevo como sacerdote? ¿Qué he hecho con mi vida y con mi ministerio sacerdotal?
he cumplido de tantas maneras, pero ¿cuál es el fruto? Él se preguntaba, ¿no? Siento que no he hecho nada valioso o importante. Pero analizando este salmo, solo hay un fruto que nos pide el Señor. El mismo que le pedía a Israel. El mismo que le pide a la Iglesia. El mismo que hemos leído en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, capítulo 8. El fruto es la santidad. No importa si tengo 1 año o 75 años de vida religiosa, ni tampoco la edad. No importa si he fundado misiones, colegios. No importa si he ayudado a formar otras religiosas, otros sacerdotes. No importan los hermanos que son casados, que tienen su familia. No importa si esos hijos llegaron a ser profesionales y muy felices. Nada de eso finalmente importa. Porque lo único que Dios nos ha pedido siempre ha sido lo mismo, pero nosotros lo complicamos. Él nos ha pedido santidad. No importa en qué función estemos, en qué servicio, en qué oficio, eso al Señor no le importa. Por eso remítanse a la historia de un alma, de Teresa, del niño, de Teresita. Bueno, miren, aquí está. Remítanse a la historia del alma de Santa Teresita y verán que a ella no le importaba si estaba lavando toda la ropa del monasterio o si la ponían en labores de jardinería o de cocina o de enfermera o de portera, también fue un tiempo. No. Ella decía, yo tengo que santificarme en lo que estoy. Lo que yo tengo que hacer es dar este testimonio y el testimonio es la santidad. Y a ustedes, mis queridas hermanas, las que tienen sus responsabilidades en activo, las que no tienen responsabilidades más hacia afuera, sino hacia adentro de la congregación, el Señor les está pidiendo lo mismo. En aquel servicio, en ese ser para, den testimonio de santidad. Yo no le pude responder a aquel sacerdote esto, porque la conversación tomó otro sentido, un poco más de apoyo psicológico, porque con ese sentido él me estaba preguntando. Por eso les dije que un poco de todo era la respuesta para él. Pero no alcancé a decirle que lo que el Señor le estaba pidiendo era ser santo. No importa si estaba confesando, celebrando una misa o en una vereda, donde fuera. Ser santo. Como tampoco si estaba postrado en una cama, si estaba enfermo ya o en situación de invalidez. Lo que le pedía al Señor era purificar su alma de tal manera que lograra santidad de vida. Entonces, la pregunta se vuelve mucho más conflictiva, porque la pregunta del fruto, ya ustedes me la comprenden. ¿Qué fruto he dado en mi vida? La pregunta es, ¿he dado frutos de santidad? Esa es la pregunta, porque ese ha sido nuestro ideal. Quien entra en la vida religiosa, en la vida consagrada, sacerdotal, sin la intención de santidad, va a vivir una vida sin sentido, sin sentido. Es como Jesús cargando la cruz, pero sin saber que iba para el Calvario, sin saber lo que iba a hacer, nada de esto. Simplemente llevando la cruz, pero en círculos. Eso es lo que vive la persona que entra en este estilo de vida sin mirar todos los días a la santidad y a la santidad de Dios. ¿Por qué llega la desesperación? Porque no estamos mirando nuestro sentido último. Cristo sufrió mucho, caminó al Calvario, pero yo creo que Él no se desesperó. ¿Por qué motivo? Porque tenía su mirada fija en la redención de la humanidad, lo que le dio fuerzas y sabía que llegaría al Calvario y allí moriría. Bueno, realizaría su misión. Por eso Él no sufrió de ninguna manera aquella cuestión. Él vivía tranquilo, no quitó sus ojos de la meta. Entonces, tengan mucho cuidado, no sea que por darle tantas vueltas a ese estadio se pierda sentido la meta final, que es la santidad en el cielo. Les puedo dejar para meditar también
unas palabritas del Salmo 92-91 que ya no nos van a hablar de la desesperación, sino de la integridad. Esta etapa de la vida se llama integridad versus desesperación. Entonces en este Salmo 92-91 ya vemos la otra parte. La parte es la integridad, pero no en todo el Salmo, sino en una partecita, en el versículo 13 al 16. Salmo 92-91, 13 al 16. Ahí tenemos la integridad, que es justamente el tema con el que les concluimos la primera parte, que es desesperación. Y dice: el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez dará fruto, estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es recto, roca mía en quien no hay falsedad. Miren entonces lo que veníamos hablando del fruto, y ese es el enlace entre los dos puntos, desesperación y ahora la integridad. ¿Dónde está la integridad cuando llegamos a una etapa madura de la vida? Sí, es verdad, está en el fruto, pero quienes son del mundo miran un fruto material únicamente. Y es lo que nos dice aquí el Papa Benedicto XVI en Spe Salvi, verso numeral 24. Dice: preguntémonos ahora de nuevo, ¿qué podemos esperar? ¿Y qué es lo que no podemos esperar? Ante todo, hemos de constatar que un progreso acumulativo solo es posible en lo material. Ahí termina con una reflexión filosófica complicadita que no quiero traer, pero es para que miremos que en ese mismo sentido estaba pensando este documento sobre la virtud teologal de la esperanza. ¿Qué podemos esperar? Lo que es acumulativo solo es posible a nivel material. Si nuestra esperanza está basada en lo material, caeremos en desesperación muy pronto. ¿Y qué es lo material para nosotros? ¿Cuántas obras, cuánto recorrido, cuántas cosas, cuánto renombre, qué posiciones logré ocupar dentro de mi comunidad, congregación o diócesis? Si miramos esa parte material, hay desesperación. ¿Dónde está entonces la esperanza? Como nos enseña ahí el Papa Benedicto XVI. ¿Dónde está la esperanza? Cuando entendemos que la esperanza no es acumular cosas, ni siquiera experiencias, nada de esto. La esperanza no tiende a mirar al pasado. Se llama justamente esperanza porque mira todos los días a lo que está por llegar. Es por eso que se llama esperanza. Pero caemos muchas veces en el error de convertir nuestra esperanza en aquello que hemos logrado. Yo se lo he escuchado a muchas personas, los que tienen empresas, negocios, cuando les hablo de esperanza. No, pues es que por fin logramos este negocio, por fin nuestra empresa está saliendo adelante, por fin logramos estabilizar esto, le dimos estudio a los hijos, que no sé qué, que fuimos a tal parte. Y yo me pongo a escucharlos y yo digo, todo esto se refiere al pasado o a un presente económico. Esa es la esperanza. Y cuando no tengan nada de eso, ¿qué? Porque eso se pierde. O por cosas de la vida, o por la misma edad. Eso se pierde. Entonces, la esperanza siempre debe mirar es al futuro. En la vida religiosa, cuando miramos aquellas cosas del pasado, no somos capaces de vivir en verdadera esperanza. Pero cuando miramos exclusivamente al futuro y decimos, ¿cuál es mi esperanza como persona de fe? Mi esperanza es que mañana pueda ser un poquito mejor de lo que soy hoy. Porque Dios lo quiere, yo lo quiero. La iglesia me da unas herramientas, lo tengo que lograr. Y esa debe ser la esperanza, tengo que lograrlo, tengo que alcanzar esa santidad, tengo que alcanzar ese cambio, tengo que lograr ese estado de vida ideal, porque Dios quiere, yo quiero, la iglesia me va enseñando cómo. Entonces las cosas se tienen que dar.
Eso es esperanza. Y hay una esperanza mayor que viene también en esta octava etapa del desarrollo psicoevolutivo, que va de los 60 años hasta el final de la vida. Es la esperanza de la vida eterna. El hecho de saber, bueno, como San Pablo, he corrido bien mi carrera, he combatido bien mi combate, he mantenido la fe. Y por eso él estaba seguro de lograr la vida eterna. Tanto que él parece un presumido, San Pablo, cuando dice, ay, estoy como en una disyuntiva, no sé qué hacer, si morirme para estar con Cristo o quedarme vivo para ayudarles a ustedes a llegar a Cristo. Parece como presumido San Pablo ahí, como presumiendo santidad. Pero estaba tan seguro en su esperanza, no quedó defraudado. Su esperanza era Cristo, también lo podríamos decir. Su esperanza era Cristo. Entonces, para no caer en esa desesperación, hay que mirar el fruto que hemos logrado. Por eso este Salmo 92-91, la partecita por lo menos que les leo, dice, el justo florecerá como palmera. A propósito, es un texto que le adjudicamos mucho a San José. El justo florecerá, crecerá como palmera, como cedro del Líbano. El justo. ¿Y quién es el justo? Es una palabrita que en hebreo nos hace pensar también en santidad. En el griego no, pero en el original hebreo sí, porque la justicia es la misma tzedek, que también se relaciona con tzadok, el santo. Entonces justicia es la misma santidad. El Señor es el justo, tzedek, pero es también el santo, el tzadok. Es la misma raíz. Quien es justo es santo ante la mirada del Antiguo Testamento, ante la mirada israelita. Y ahí hay otra virtud, sí, la justicia. Pero ¿cuál es nuestra justicia como consagrados? Es la santidad, mis queridísimas hermanas. Nuestra justicia es la santidad, no hay otra. Para nosotros ser realmente justos, debemos actuar de manera santa. Si no, no hay justicia, porque justicia es santidad. Crecerá como cedro del Líbano. Ustedes que viajan tanto han ido al Líbano seguramente alguna vez o a Tierra Santa y han visto los árboles gigantescos de cedro que hay por allí, como son supremamente anchos y muy altos. Cuando dice crecerá como cedro del Líbano y uno piensa en los cedros del Líbano, uno inmediatamente relaciona esto con la base, con una base, como por acá lo decimos diferente. Cuando decimos que una persona es un roble, decimos que es una persona de avanzada edad, pero de mucha vitalidad. Es un roble, lo decimos acá. Allá dicen un cedro del Líbano. Es como un cedro del Líbano, bien plantado, fuerte, macizo. Aunque nuestro cuerpo se vaya desintegrando, porque es la realidad, porque desde el libro del Génesis ya nos dijeron que polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, aunque nuestro cuerpo se vaya desintegrando, este robustecimiento se da a nivel espiritual. Por eso el fruto, cuando hablamos de fruto, es la santidad, pero el fruto también es la solidez que los otros encuentran en mí. La solidez. En el diálogo con aquel sacerdote ayer, después de otro tema, finalmente decíamos, me decía él, cuando veo a un sacerdote fiel, cumplidor y entregado, a mí me entran ganas de portarme bien, me decía él. Entonces miren, ese es el fruto también, el fruto de la perseverancia, de la fidelidad, el hecho de que otros vean esa fidelidad y digan, así aquí me pego también, quiero esta misma solidez para mí, quiero esta misma fuerza en mi vida. Entonces, aún en la vejez dará fruto, estará lozano y frondoso, aún en la vejez dará fruto. Miren cómo
la palabra en dos textos diferentes nos está diciendo lo mismo. En esa etapa de la vida también hay fruto y hay fortaleza. Y lo más curioso es cómo termina. ¿Para qué? El ser para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. ¿Para qué? Para proclamar. El ser para en la vida religiosa es para eso, para proclamar la justicia o santidad de Dios con el testimonio de mi propia justicia y santidad. Por eso no importa la etapa en la que estemos, lo importante es que estemos dando ese fruto. En la vejez seguirá lo sano y frondoso, dice. Claro, el cedro del Líbano entre más tiempo, más fuerte y firme, hasta que llega el momento ya en que puede desintegrarse. Pero es lo que nos ocurre. Esa fortaleza pasa al Espíritu y como está en el Espíritu, motiva a los demás a seguir en la cruz, donde tenemos que estar por amor a Cristo, hasta que llegue el momento de pasar de la cruz a la luz por la resurrección. Estas eran las palabras que les quería transmitir hoy para motivarlas a seguir dando fruto, a seguir avanzando en el proceso espiritual de cada una, conscientes de lo esencial. No importan las cosas de afuera, tanto no. Más importa que adentro estemos muy seguros, seguras de estar dándole al Señor lo único que Él nos ha pedido, nuestro propio corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre y por los siglos de los siglos. Amén.